Siempre estuve enamorada de mi mejor amigo, pero nunca hice nada porque tenía novia, pero cuando terminaron me besó y me prometió que sería nuestro secreto. Hasta que una semana después volvió con ella como si yo no importara. No lloré, me encargué de que ambos sintieran lo que es ser usado. Siempre me pregunté si era yo la que se estaba haciendo ideas en la cabeza o si realmente había algo ahí que él simplemente se negaba a admitir. Es extraño cómo uno puede pasar años enteros junto a una persona, compartiendo desde lo más trivial hasta lo más profundo, y aún así seguir guardando cosas bajo llave, como si decirlas en voz alta fuera a romper el equilibrio de todo. En mi caso, ese todo era mi amistad con él. Mi mejor amigo. Mi confidente. La única persona que podía mirarme sin decir una palabra y aún así hacerme sentir como si me hubiera leído entera. Y sin embargo, nunca me animé a decirle la verdad, ni siquiera en los momentos en los que su vida parecía venirse abajo. Porque sí, lo amaba. Lo amé durante años. Lo amé en silencio, sin pretensiones, sin reclamos, sin exigirle nada que él no estuviera dispuesto a darme. Me limité a estar ahí. A escuchar. A apoyarlo. A quedarme de este lado mientras él intentaba salvar su relación con alguien que claramente no lo valoraba. Y aunque yo lo sabía, aunque todos a nuestro alrededor sabían que ella no era buena para él, nunca dije nada. Me tragué cada te necesito, cada no sé qué haría sin ti, cada maldito gracias por estar siempre. Porque para él, eso era lo normal. Yo era la amiga. La que estaba. La que escuchaba. La que nunca pedía nada a cambio. No recuerdo exactamente cuando empezó a doler de verdad. Hubo muchas veces en las que me sentí desplazada, olvidada o incluso usada, pero siempre encontraba una excusa para justificarlo. Que estaba pasando por un mal momento. Que su relación era complicada. Que no era fácil para él. Que yo no tenía derecho a reclamar porque nunca le había dicho lo que sentía. Y con eso me convencía de que debía callar. De que el cariño que él me ofrecía era suficiente. Aunque en el fondo, muy en el fondo, yo sabía que no lo era. Yo quería más. Quería que me mirara como miraba a ella. Quería que me tomara de la mano sin que hubiera alcohol de por medio o tristeza en su voz. Quería que, por una vez, me eligiera a mí. No como un plan de respaldo. No como la amiga que siempre está ahí. Sino como la mujer que lo amaba desde hace años, la que se sabía todos sus gestos, la que lo conocía incluso más de lo que él se conocía a sí mismo. Y sin embargo, nunca dije nada. Porque su relación con ella siempre parecía un vaivén del que no podía salir. Rompían, volvían, se peleaban, se reconciliaban. Un ciclo que se repetía cada par de meses como si fuera parte de su rutina. Y cada vez que él terminaba con ella, se acercaba más a mí. Como si buscara consuelo. Como si yo fuera el espacio seguro al que siempre podía regresar. Yo aceptaba. ¿Cómo no iba a hacerlo? Era él. Mi mejor amigo. El hombre que me hacía reír incluso en los días más grises. El que me dejaba mensajes de voz cuando sabía que yo había tenido un mal día. El que me acompañaba al médico cuando me enfermaba. El que me abrazaba fuerte cuando sentía que todo se desmoronaba. Y aún con todo eso, nunca fue mío. Nunca me dio un lugar. Siempre me mantuvo en ese rincón cómodo donde yo le resolvía la vida sin pedirle nada. Me convertía en su respaldo emocional, su zona de confort, su apoyo incondicional. Y eso me partía el alma. No fueron pocas las veces en las que mis amigas me decían que me alejara, que era evidente que él se aprovechaba de mí, que no era justo. Pero yo no podía. Porque a pesar de todo, yo lo justificaba. No era tonto. Sabía exactamente lo que hacía. Sabía que podía contar conmigo sin importar la hora ni la circunstancia. Sabía que si ella lo dejaba, yo estaría ahí. Y lo más triste de todo es que sabía que yo lo amaba. Lo sabía y aún así se quedaba callado, como si guardar silencio lo hiciera menos culpable. Como si yo fuera la responsable por no haber puesto límites. Y quizás lo fui. Quizás me equivoqué al darle tanto sin exigirle nada. Pero en ese momento, me parecía lo correcto. No quería arruinar lo que teníamos. No quería perderlo. Así que me callé.
y me conformé con lo poco que me daba. La última vez que terminaron fue distinta. Yo lo sentí. Él se veía cansado, derrotado, como si esta vez sí fuera el final. Y cuando me buscó, cuando vino a mi casa y me abrazó como si no hubiera nadie más en el mundo, sentí que algo cambiaba. Que por fin podía pasar lo que había estado esperando durante tanto tiempo. Me miró con unos ojos que no eran los mismos de antes. Había algo distinto en su voz, en la forma en que me hablaba. Me dijo que no sabía qué haría sin mí, que yo era la única que nunca lo había soltado, que se estaba dando cuenta de cosas que antes no quería ver. Me abrazó más fuerte. Me acarició la cara con tanta ternura que me hizo temblar. Y luego me besó. Un beso suave, íntimo, sentido. Como si me estuviera pidiendo perdón por todos los años de silencio. Como si me estuviera diciendo ahora sí. Me dijo que aún no podía hacerlo público, que era muy pronto, que la ruptura estaba muy fresca. Pero me prometió que esta vez era real. Que ya no había marcha atrás. Que quería empezar algo conmigo. Y yo, estúpidamente, le creí. Esa semana fue la más intensa de mi vida. Todo era nuevo, pero también se sentía como si siempre hubiera estado ahí. Como si ese espacio entre nosotros por fin se hubiera cerrado. Y yo, que tantas veces lo había soñado, por fin podía vivirlo. Sin embargo, no duró mucho. No voy a adelantarme a lo que pasó después, porque todavía me cuesta ponerlo en palabras sin que me hierva la sangre. Pero solo diré esto, él sabía exactamente lo que hacía. Y cuando se le dio la gana, decidió volver atrás como si nada hubiera pasado, como si yo no importara, como si nuestro beso no hubiera significado nada. Y lo hizo de la forma más cobarde y miserable posible. Pero no lloré. No esta vez. Solo me quedé quieta, como quien contiene una tormenta que todavía no ha terminado de formarse. Y en ese momento supe que había llegado mi turno. Que ya era hora de dejar de ser la amiga incondicional. Que iba a dejar de estar para él, y que él iba a empezar a pagar todo lo que me hizo sentir. Porque yo ya no era la misma. Y si pensaba que podía usarme y seguir adelante como si nada, era porque todavía no sabía con quién se había metido. Actualización 1. Pasaron exactamente 14 días desde aquella noche en mi sala hasta el momento en que me enteré de la verdad. 14 días desde que me besó por primera vez, desde que me dijo que me había visto con otros ojos, que siempre estuve ahí y que ahora por fin lo entendía. 14 días desde que prometió que no quería apresurarse con nada, que necesitaba tiempo, que por ahora solo seríamos nosotros dos, sin etiquetas, sin anuncios, pero con la intención clara de construir algo. Yo, ingenua como una maldita adolescente enamorada, lo creí. Y no solo lo creí, sino que lo viví con toda la entrega que tenía guardada desde hacía años. Me reí con él, compartimos café en mi terraza, caminamos por el parque a medianoche cuando no podía dormir, me tomó fotos porque ahora sí quiero verte como tú te ves. Dormimos juntos, y no me refiero al sexo, que no hubo, sino a dormir de verdad, abrazados, enredados como si el mundo afuera se hubiera detenido por fin. Él me prometió que no volvería con ella, que lo de ellos había sido un ciclo tóxico que por fin había terminado. Me lo repitió una y otra vez mientras me acariciaba el pelo, mientras me decía que yo era su calma. Y yo, imbécil, sonreía con el corazón en la garganta pensando que por fin me estaba pasando algo bueno. Que por fin él me estaba eligiendo. Y entonces llegó ese domingo por la noche. Una amiga en común me escribió por mensaje preguntándome si ya había visto las historias de él. Yo no las había visto porque, para ese punto, él me había dejado de responder desde la mañana. Supuestamente estaba con su mamá, con el celular sin señal, que luego me llamaba. No me alarmé. Le creí. ¿Por qué habría de mentirme? Pero cuando abrí Instagram, me encontré con un golpe directo al estómago. Él, en una cena con ella. Velas. Risas. Un brindis. Una historia donde ella lo etiquetaba con un my everything y un corazón. Y lo peor, lo que me hizo quedarme paralizada con el teléfono en la mano y las lágrimas atascadas en los ojos sin siquiera poder salir, fue la maldita sonrisa de él. Sonreía como si nada, como si la semana anterior no hubiera pasado. Como si no me hubiera tocado la cara con ternura,
como si no me hubiera dicho que yo era lo que necesitaba. Como si todo lo que me había dicho hubiera sido un puto pasatiempo. No lloré. En serio, no. Solo me quedé ahí, mirando la pantalla mientras algo dentro de mí se despegaba para siempre. Una parte que había sido suya por años se rompió de golpe, como un cristal al borde de un estante que finalmente se deja caer. No mandé mensaje. No lo llamé. No fui a su casa a gritarle, no publiqué indirectas, no le escribí a ella como hacen otras. No hice nada. Porque entendí algo en ese instante, él no merecía ni una sola reacción mía. Nada. Lo que sí hice fue levantarme, lavarme la cara, sentarme en mi escritorio y abrir una libreta. Una donde había anotado cosas de mi carrera, apuntes sueltos de libros, frases que me gustaban. Pero ese día empecé una sección nueva. Una donde escribí nombres, detalles, fechas. No por rencor infantil, sino porque entendí que, si alguien me iba a hacer mierda, al menos que no se fuera sin pagar algo a cambio. Mi primera acción fue hacer limpieza. Lo bloqueé de todas partes sin anunciarlo, sin dejar rastro. WhatsApp, Instagram, TikTok, su número, sus amigos, sus cuentas compartidas. Como si me hubiera muerto. No por cobardía, sino porque el silencio duele más que cualquier insulto. Quería que sintiera mi ausencia como un vacío absoluto. Que se diera cuenta de que ya no podía buscarme cuando se sintiera solo, que no me iba a tener esperando al otro lado del teléfono cuando ella le volviera a fallar. Luego, en un acto de control absoluto, respiré hondo y me concentré en lo siguiente, entender con qué herramientas contaba yo. Y tenía más de las que recordaba. Resulta que no era la primera vez que él hacía algo así. Lo supe esa misma semana gracias a otra chica, compañera nuestra de la universidad, que una vez tuvo algo con él. Lo mencionó en una conversación casual. Me preguntó si seguía saliendo con el tipo que jugaba con todas. Me quedé helada. No había querido decir nada antes, pensaba que era un tema cerrado. Pero esa frase, tan directa y sin anestesia, me abrió los ojos. Así que fui por más. Empecé a hablar con algunas chicas de su círculo, con amigas suyas que yo también conocía, con compañeras que lo habían agregado alguna vez en redes. Y cada una, sin saberlo, me entregaba una pieza. Una chica me contó que él escribía cuando peleaba con su novia, que le pedía fotos. Otra me dijo que la había invitado a salir una semana antes de volver oficialmente con su ex. Una más me mostró mensajes de cuando todavía estaba conmigo, donde él decía necesito distraerme. Cada conversación era un cuchillo nuevo. Pero en lugar de hundírmelo, yo lo afilaba. Porque en ese momento entendí que no se trataba solo de mí. No era que yo hubiera interpretado mal las señales, no era que yo me hubiera aferrado a una ilusión. Él era eso. Un tipo que jugaba. Que usaba a las mujeres como cargadores portátiles, se conectaba un rato, tomaba lo que necesitaba, y se iba cuando ya se sentía con batería. Lo que no sabía es que yo no era como las otras. Yo no iba a quedarme llorando en un rincón. Yo no iba a permitir que saliera de esta sin consecuencia alguna. Y lo mejor de todo es que él todavía creía que había escapado ileso. A partir de esa noche, cada cosa que hice tuvo una intención. Cada movimiento fue calculado. Me tomé mi tiempo, no porque dudara, sino porque para este tipo de venganza uno no se lanza de cabeza. Hay que saborear la construcción. Porque lo que yo quería no era gritar su nombre por los pasillos ni contar mi versión a todo el mundo. No. Yo quería algo más fino, más punzante. Quería que su propio reflejo le devolviera la imagen de lo que realmente era. Quería que cuando intentara volver a jugar con otra, se encontrara con que ya no había tablero. Quería ser el eco en su cabeza cuando volviera a mirar a alguien como me miró a mí. Y para eso necesitaba tiempo, información, y la calma de quien ya no tiene nada que perder. Actualización 2. El silencio es un arma que muy pocos saben usar con precisión. Y aunque en otro momento habría sentido culpa por ignorarlo, por no buscarlo, por quedarme callada, esta vez fue distinto. Esta vez entendí que callar era mi forma de marcar territorio. Mientras él pensaba que mi ausencia era parte de un drama pasajero, yo estaba observando, escuchando, memorizando. Él se movía como si nada hubiera pasado,
como si no me hubiera besado, como si no me hubiera dicho que me quería cerca. Lo hacía con esa seguridad patética que tienen los hombres que se creen indispensables. Pero lo que no sabía era que cada paso que daba me dejaba el camino más claro, más libre, más obvio. Y fue en medio de esa arrogancia suya que se presentó la oportunidad perfecta, una que ni siquiera tuve que buscar con demasiado esfuerzo. Una tarde cualquiera, mientras almorzaba con una amiga en común, una de esas chicas que nunca soportaron a su novia pero que por lealtad a mí guardaban silencio. Ella me mencionó con cierta naturalidad que él estaba organizando un grupo para postularse a una especie de mesa académica con exposición en el campus y un posible enlace a un programa de investigación real. Yo sabía cuánto le importaban ese tipo de cosas. No por el conocimiento, no por el amor al estudio, sino porque le encantaba destacar. Disfrutaba profundamente que los profesores lo señalaran como un estudiante modelo, que la gente pensara que era brillante, confiable, centrado. Su reputación era lo único que le importaba más que su novia. Y esa información fue como si alguien me entregara un mapa con un punto rojo parpadeando que decía, aquí se esconde su debilidad. Le pedí a mi amiga que dejara caer mi nombre, como quien menciona sin pensar demasiado que ella también sabe de eso. No le expliqué nada. Solo le dije que lo hiciera y que me avisara si mordía el anzuelo. A las 48 horas, tenía un mensaje de él en mi bandeja de entrada. No me escribió al celular. No usó ninguna red personal. Lo hizo a través del correo institucional. Un correo seco, educado, estructurado. Decía que estaba armando un equipo multidisciplinario para un proyecto académico importante, que había escuchado que yo tenía experiencia en áreas útiles y que, si estaba interesada, podría sumarme a la próxima reunión para escuchar de qué se trataba. Leí ese mensaje con calma, una y otra vez, saboreando cada palabra como quien observa al asesino regresar al lugar del crimen. Le respondí con un tono similar. Frío, técnico, profesional. Le dije que me parecía interesante, que podía colaborar dependiendo de la estructura del proyecto, y que agradecía que me considerara. No hice ninguna alusión personal. No mencioné nada de nuestro pasado. Para él, ese correo debía sentirse como un alivio. Seguramente pensó que ya lo había superado, que estaba siendo madura, que no iba a armar escándalos. Pero lo que no entendía era que yo ya había cambiado el juego. Que ahora era yo quien ponía las reglas. Y él, sin darse cuenta, acababa de aceptar jugar en mi tablero. La primera reunión fue en un salón de conferencias que conocíamos desde tiempos de universidad. Cuando entré, sentí como el aire se cargó de tensión. Él estaba ahí, sentado al fondo, hablando con otros chicos del equipo. Al verme, se congeló por un segundo. Me saludó con un gesto torpe, como si no supiera si debía levantarse, saludarme con la mano o simplemente hacerse el distraído. Yo, en cambio, le respondí con una sonrisa cortés, de esas que usas cuando te cruzas con un conocido en la fila del banco. Me senté en la otra punta del salón, saqué mi portátil, abrí mi libreta, y no dije nada durante los primeros 40 minutos. Observé. Medí el ambiente. Analicé sus movimientos. Y entonces, cuando ya pensaba que yo solo estaba ahí de adorno, lancé una idea. Una propuesta concreta, clara, estructurada, que resolvía un problema de enfoque que él mismo había expuesto minutos antes. La sala se quedó en silencio unos segundos. Uno de los profesores asistentes asintió. Otro miembro del grupo se volteó a mirarme con interés. Y así, como si nada, me posicioné. En un solo comentario, volví a ser visible. Pero no como la amiga abnegada ni como la chica que se derrumbaba en silencio por un amor no correspondido. No. Esta vez aparecí como una profesional competente, como una mente útil, como alguien imprescindible. Lo vi bajar la mirada. Lo vi tragar saliva. Sabía lo que eso significaba, que si quería que ese proyecto saliera bien, me necesitaba. Durante las siguientes semanas, jugué con precisión. Cumplía con todo lo que se me asignaba, entregaba antes de tiempo, daba sugerencias que mejoraban el desarrollo del proyecto y me relacionaba con todos, menos con él. Nunca le hablaba directamente si podía evitarlo. Cuando me preguntaba algo en público, respondía sin emoción, sin rastro de aquella intimidad que alguna vez compartimos.
Él no entendía qué pasaba. Lo confundía. Y eso era lo que más disfrutaba, verlo dudar. Porque el silencio que antes me hacía parecer débil ahora lo hacía ver a él como culpable. Mientras tanto, empecé a estrechar lazos con el nuevo integrante del equipo. Un tipo inteligente, simpático, que desde el inicio me miraba distinto. No con lástima, no con condescendencia, sino con genuina admiración. Y eso, frente a él, era dinamita pura. Lo llevé a que lo viera. Empecé a responder las bromas del nuevo con risas abiertas, a sentarme a su lado, a trabajar juntos en subgrupos. Todo de forma natural, sin exageraciones. Pero era suficiente. Él lo notaba. Apretaba la mandíbula, tamborileaba los dedos en la mesa. En una reunión, se atrevió a lanzarme una corrección innecesaria en público. Me miró esperando que me incomodara. No me alteré. Solo respondí que ya lo había considerado y que, si quería, podía revisar los documentos que ya estaban listos. Todos miraron el intercambio con esa tensión incómoda que flota cuando dos personas tienen cuentas pendientes. Él se quedó callado. Se había equivocado de campo de batalla. Y como si el destino quisiera darme un regalo extra, su novia, esa misma por la que me cambió como si yo fuera un error de una semana, decidió escribirme. No sé si fue inseguridad, celos, o si simplemente no podía tolerar que su novio compartiera espacio con una mujer más inteligente que ella, pero su mensaje fue directo, desubicado y agresivo. Me dijo que esperaba que yo no confundiera las cosas, que lo de él y yo había sido una tontería y que era mejor que no reviviera nada. Su tono me hizo reír. Le respondí algo que, en otra época, me habría dado miedo escribir: no te preocupes. No tengo interés en lo que tú consideras tuyo. Solo me dedico a lo que vale la pena. Y eso no incluye a alguien que no sabe cerrar ciclos. No volví a saber de ella. Pero poco después, él empezó a llegar a las reuniones solo, con cara de dormir mal, con el cuerpo tenso. Me bastó una conversación con otra compañera del grupo para saber que habían terminado. Otra vez. Esta vez, más feo. Al parecer, ella le mostró mi mensaje como prueba de que él todavía sentía algo por mí. Y él no supo cómo explicarlo. Lo negó todo, pero no fue suficiente. La relación se quebró. Y lo mejor de todo es que no tuve que mover un dedo más. Ella se encargó de destruir lo poco que quedaba. Yo solo le pasé una cerilla y ella arrojó todo el bidón de gasolina. Lo tenía justo donde quería. Solo. Inseguro. Dependiente. Sin saber por qué la vida le estaba quitando todo lo que antes tomaba por garantizado. Pero lo mejor estaba por venir. Porque yo apenas había empezado a empujarlo por el borde. Lo que venía después no solo le dolería. Le haría cuestionarse si alguna vez realmente tuvo el control. Porque si él pensó que besarme y luego volver con ella fue una jugada maestra, aún no sabía lo que se siente ser usado, por alguien que aprendió a jugar mejor que él. Actualización 3. Lo vi desmoronarse lentamente y fue mucho más gratificante de lo que había imaginado en esos primeros días de rabia muda, cuando apenas comenzaba a planear lo que sería su propio hundimiento. Para entonces ya no quedaba nada de ese tipo encantador que se jactaba de su seguridad, de su liderazgo, de su capacidad para manipular a todos sin que nadie lo notara. Su postura había cambiado, sus palabras eran más torpes, y su mirada, esa con la que alguna vez me hizo temblar, ahora solo reflejaba confusión, culpa y una desesperación que lo hacía ver más chico, más patético, más real. Mientras él se apagaba poco a poco, yo florecía. Y no como una metáfora poética, sino en hechos concretos. Mi trabajo en el proyecto era impecable, mis aportes se volvieron indispensables, y varios profesores me escribieron por separado para felicitarme o preguntarme si estaba interesada en colaborar en otros espacios. Me invitaban a charlas, a talleres, me presentaban con gente de otros departamentos. Mi nombre ya no era solo una firma más en una lista de asistentes, era una presencia constante que empezaba a hacerse notar por méritos propios. No por estar detrás de alguien. No por ser la sombra de un mejor amigo que jamás me dio un lugar. Era mía. Toda mía. El nuevo chico del equipo, el mismo que desde el principio había notado lo que valía sin necesidad de una historia previa,
empezó a volverse una parte clave de ese ascenso. No solo trabajábamos bien juntos, sino que nuestra conexión se volvió evidente. Era respetuoso, inteligente, directo y nunca hizo alarde de nada. Él no competía con nadie, simplemente hacía lo suyo y lo hacía bien. Fue natural que nos acercáramos más, que empezáramos a pasar tiempo fuera del proyecto, que empezáramos a conocernos de verdad. Yo no fui detrás de él con la intención de provocar celos, pero sabía que cualquier gesto, cualquier mirada, cualquier carcajada compartida era como una aguja directa al ego de mi ex amigo. Y no me disculpé por eso. Porque después de todo, era su culpa. Fue él quien me puso en esta posición. Fue él quien decidió que yo no valía lo suficiente como para ser una opción real. Fue él quien abrió este juego. Yo solo aprendí a jugarlo mejor. Un día antes de una reunión importante del comité organizador del evento, él me pidió que nos viéramos a solas para repasar unos documentos que, según él, debíamos presentar juntos. Me citó en una sala de estudio, y aunque parte de mí sabía que no era estrictamente necesario ese encuentro, acepté. No porque quisiera revivir nada, sino porque quería que supiera que ya no tenía ningún poder sobre mí. Quería mirarlo a los ojos y que viera lo que había perdido. Que no era solo una chica buena que estuvo para él cuando lo necesitó. Era una mujer que, a pesar de todo lo que le quitó emocionalmente, logró reconstruirse sin su permiso, sin su ayuda, sin necesitar ni una disculpa para avanzar. La reunión fue tensa desde el primer minuto. Él llegó tarde, despeinado, con ojeras marcadas y una expresión cansada que ya no intentaba ocultar. Empezó a hablar del proyecto, pero se perdía entre papeles, tartamudeaba, se corregía a sí mismo. Yo lo observaba en silencio, permitiéndome disfrutar de su desorden. Y en un momento, se detuvo por completo. Me miró y soltó algo que parecía llevarle días o semanas atragantado. Me dijo que había estado pensando en mí. Que desde que habíamos vuelto a trabajar juntos no había podido dejar de recordar la semana que pasamos juntos. Que sabía que lo arruinó. Que no tenía ninguna justificación. Que había sido un cobarde. Que sabía que me había hecho daño. Y luego vino su frase favorita, pero yo nunca quise lastimarte. Nunca quise que esto terminara así entre nosotros. Lo dijo mirándome con ojos de arrepentimiento, como si esperara que yo lo absolviera con una sonrisa y un ya pasó. Lo dejé hablando solo por un instante. Fingí buscar unos documentos en mi mochila, y cuando por fin respondí, fue con una calma que él no esperaba. Le dije que no era necesario que se explicara, que no estaba enojada, que no le guardaba rencor, porque para guardar rencor hay que seguir sintiendo algo. Y que yo, sinceramente, ya no sentía nada. Le expliqué que todo lo que había sentido por él había muerto cuando vi esa historia de Instagram, cuando vi su sonrisa reciclada al lado de la misma mujer que tantas veces dijo que lo destruía. Le dije que ese día entendí que no me había elegido por amor, sino por conveniencia. Que me había usado para llenar un vacío momentáneo, y que ese tipo de decisiones no se borran con disculpas. Que por eso ahora podía mirarlo sin dolor. Sin odio. Sin ternura. Solo con indiferencia. Vi cómo se le endurecía la mandíbula. Cómo su postura colapsaba apenas por unos centímetros. Me pidió que no lo odiara. Le dije que no lo odiaba. Pero que tampoco lo respetaba. Y que esa, en mi mundo, era una muerte lenta. Me agradeció por ser honesta. Me agradeció por el tiempo que compartimos. Me pidió que si algún día podía, lo perdonara. Me limité a decirle que no necesitaba que me pidiera nada. Que la única persona que debía perdonarse era él mismo, si es que algún día lograba entender a cuántas personas había usado para sentirse importante. No hubo lágrimas. No hubo súplicas. No hubo abrazos ni finales poéticos. Solo una conversación brutalmente honesta entre alguien que pensó que siempre tendría la ventaja y alguien que por fin la había recuperado. Salí de esa sala sintiéndome más liviana, más segura, más firme. Porque esa conversación, lejos de sanarlo a él, me liberó a mí. Me recordó que nunca más iba a permitir que alguien me hiciera sentir pequeña, desechable, reemplazable. Y mientras él se quedaba ahí, solo,
mirando papeles arrugados que ya no significaban nada, yo salía a encontrarme con un mundo que por fin me reconocía por lo que realmente valía. Lo más irónico fue que, al día siguiente, durante la exposición final del proyecto, fue el nuevo chico del grupo, mi ahora pareja, quien recibió la mayoría de las felicitaciones. Él había sido el rostro visible, el que presentó con claridad, el que dirigió con confianza. Yo manejé la parte técnica, pero fue suficiente para que el comité nos elogiara a ambos. Y él, mi ex amigo, quedó reducido a un colaborador más. Nadie lo nombró como líder. Nadie lo mencionó como eje del grupo. Se convirtió en lo que siempre temió ser, irrelevante. Esa fue mi venganza. No escándalos. No gritos. No exponerlo frente a todos. Solo demostrarle, con hechos, que sin mí no solo no brillaba, se apagaba. Actualización 4. El problema con los hombres como él es que no creen que alguien pueda hacerles frente sin gritar, sin lanzar indirectas en redes o armar una escena pública en el pasillo de una universidad. Están tan acostumbrados a que las mujeres con las que juegan se queden llorando en silencio o arrastrándose por respuestas, que jamás contemplan la posibilidad de que una de ellas, algún día, regrese sin necesidad de avisar. Sin intención de hablar, pero con todas las herramientas para desarmarlo en silencio, frente a todos, sin mancharse las manos. Él todavía no entendía que ya no era la misma que se quedaba despierta hasta las 3 de la mañana para escuchar sus quejas sobre su ex, ni la que se emocionaba con un gracias por estar. En ese entonces yo estaba enamorada y no veía las señales. Ahora, lo veía completo, su forma de manipular, de cambiar el discurso según le convenía, de usar la simpatía como excusa para cruzar límites sin asumir consecuencias. Y lo más importante de todo, sabía que su mayor miedo no era que alguien lo insultara o lo expusiera públicamente, era que lo ignoraran, que le quitaran el poder sin levantar la voz. Pasaron semanas desde la exposición final del proyecto hasta que empecé a mover mis piezas con calma, sabiendo que cualquier paso impulsivo solo iba a enturbiar lo que yo necesitaba que fuera limpio y preciso. No buscaba venganza por despecho, eso habría sido demasiado fácil de desestimar. Lo que yo quería era derribar la imagen que él había construido frente a profesores, compañeros, asistentes y coordinadores. Esa versión falsa que mostraba en eventos, donde se paraba frente al micrófono con una camisa perfectamente planchada y hablaba de equidad, de participación, de crear entornos seguros. Cuando todos sabíamos que en privado hacía exactamente lo contrario, usaba la confianza como una forma de entrar en la vida de alguien, de generar dependencia emocional, y luego desaparecer cuando ya no le servía. Todo comenzó una tarde, en una cafetería del campus, cuando una de las chicas con las que él también había jugado, sin que yo lo supiera en ese momento, me contó su versión. No fue una confesión dramática ni un desahogo emocional. Simplemente dijo algo como, tú y yo tenemos historias parecidas con él. Yo también me tragué el cuento. Y eso bastó. Nos miramos en silencio por un segundo. Luego hablamos durante 2 horas. Descubrí que había muchas más. Algunas más breves, otras más graves, pero todas tenían un patrón. Todas compartían el mismo tipo de promesas ambiguas, los mismos mensajes que comenzaban con no quiero confundirte, pero, y terminaban con un no estoy listo para nada serio, pero contigo es distinto. Eran palabras vacías lanzadas con precisión, como anzuelos. Y la mayoría caímos porque no sabíamos que había otras. Porque él se aseguraba de mantenernos separadas. Que no habláramos entre nosotras. Que creyéramos que era un error aislado y no una estrategia repetida. Fue entonces cuando entendí que si quería cerrar ese ciclo como debía ser, tenía que hacer algo más que simplemente seguir adelante. No porque lo necesitara para sanar, yo ya había sanado mucho más de lo que creí posible, sino porque no iba a permitir que alguien así siguiera navegando impune en los mismos espacios que yo. Usando el mismo tono falso de autocrítica cada vez que se acercaba a una nueva chica. Así que hablé. No para exponerlo, sino para organizarme. Me reuní con 3 de las chicas que también habían sido usadas. Ninguna de nosotras buscaba venganza vulgar. No queríamos destruirle la vida ni hacerle un linchamiento virtual. Solo queríamos que no pudiera seguir usando el discurso feminista como cortina para encubrir su comportamiento. Fue ahí cuando se nos ocurrió redactar una carta, que no fuera emocional ni melodramática, sino completamente técnica.
específica, cuidada. Un documento donde se detallaban patrones de comportamiento, no nombres. Donde se mostraban capturas de pantalla reales, conversaciones que demostraban cómo él se acercaba a chicas del mismo entorno académico, cómo usaba información personal que ellas le confiaban para establecer vínculos manipuladores, cómo prometía cosas que luego negaba haber dicho. Era una carta dirigida a la comisión interna del campus encargada de convocar a estudiantes para espacios de liderazgo, charlas, mentorías, talleres. No se trataba de una denuncia formal, porque no había delito. Pero sí era una alerta ética. Una forma de decir, este no es el tipo de persona que debería estar representando a nadie en estos espacios. Enviamos la carta de forma anónima, firmada solo como un grupo de estudiantes mujeres con experiencias similares. Tuvimos cuidado de no incluir ninguna frase que pudiera ser desestimada como emocionalmente motivada. Todo era preciso, respaldado, tranquilo. Sabíamos que no lo expulsarían. No buscábamos eso. Lo que queríamos era que dejaran de invitarlo a esos espacios donde él se sentía importante, donde usaba el micrófono para hablar de empatía mientras en privado le rompía el corazón a cualquier chica que se dejara engañar. Y funcionó. Un mes después, salió la convocatoria para un nuevo comité y él no estaba. Ni como participante, ni como colaborador, ni como ponente. Fue la primera vez en 3 años que no lo incluyeron. Su nombre había desaparecido. Lo supe por casualidad. Una profesora me mencionó durante una reunión que estaban revisando mejor a quienes seleccionaban últimamente porque habían recibido retroalimentación preocupante. No pregunté más. No me hizo falta. Sabía que era nuestra carta. Sabía que le habían cerrado las puertas sin necesidad de un escándalo. Y fue ahí donde sentí algo muy parecido a justicia. No a una justicia legal, sino a una justicia personal. Porque si él pensó que lo más duro que me hizo fue besarme y luego volver con su ex, estaba equivocado. Lo más duro fue hacerme dudar de mí, de mi valor, de mi intuición. Hacerme creer que yo había imaginado lo que pasaba, que tal vez exageraba, que quizás nunca significó nada. Y ahora, lo único que él tenía frente a sí era el eco de sus propias decisiones. La última vez que lo vi fue desde lejos, en la biblioteca. Estaba solo, frente a una pantalla, con los hombros caídos y los ojos clavados en el teclado. Era una sombra del chico que solía sonreír y pasearse entre pasillos como si le pertenecieran. No me vio. Yo no me acerqué. No tenía por qué hacerlo. No necesitaba hablarle. No necesitaba reclamarle nada. Porque ya lo había perdido todo. Y no hablo de su reputación ni de sus oportunidades académicas. Hablo de algo más profundo, el privilegio de que alguien como yo, que lo quiso de verdad, que lo entendió incluso cuando él no se entendía a sí mismo, le hubiera dado su confianza. Hay hombres que pierden relaciones, y hay hombres que pierden a las personas que lo salvaron una y otra vez de su propia inmadurez. Él era de los segundos. Solo que ahora, cuando por fin lo entendió, ya no tenía a quien decírselo. Y eso dolía más que cualquier castigo. Actualización final. A veces me sorprendo recordando todo como si no me hubiera pasado a mí. Como si fuera una historia ajena, de alguien que escuché hablar en un podcast o leí en un hilo viejo de internet, con esos giros que parecen inventados pero que en realidad ocurrieron paso a paso. Con la paciencia meticulosa de alguien que aprendió a dejar de mendigar cariño para empezar a cobrar facturas pendientes. Ha pasado 1 año desde que todo comenzó, desde ese primer beso que sentí tan mío, tan merecido, tan lleno de historia. Y que hoy me parece simplemente el punto exacto donde explotó todo lo que durante años yo había reprimido por amor mal entendido. El mundo se ve distinto ahora. No porque todo esté perfecto, nunca lo está, sino porque aprendí a verme con otros ojos. A no justificarme por ser intensa, por esperar reciprocidad, por querer algo real. Ya no soy la mujer que se quedaba despierta para escucharlo quejarse de otra. Ya no soy la que se quedaba con las migajas emocionales mientras él servía el plato fuerte a quien le daba la espalda una y otra vez. Ya no soy el respaldo emocional, la segunda opción disfrazada de amiga leal. Hoy soy la que dijo basta. La que actuó en silencio. La que caminó sin temblar mientras él, poco a poco, perdía todo lo que creía tener asegurado.
Después de que dejara de figurar en comités, después de que varios profesores empezaran a preferir a otros alumnos para presentaciones y proyectos, su descenso se volvió casi inevitable. No fue escandaloso. No fue público. Fue como el agua que se filtra y reblandece la estructura de una casa mal construida. Nadie lo expulsó. Nadie lo canceló. Pero todos empezaron a notar que no era confiable, que no era tan brillante como parecía, que algo no cuadraba con su discurso. Me enteré de que pidió una pausa académica. Que pensaba cambiar de universidad o empezar desde cero en otro estado. Que necesitaba un nuevo comienzo. Me lo dijo alguien de administración con quien me crucé por casualidad mientras resolvía unos papeles para mi nuevo cargo en una investigación de campo. Cuando escuché esa frase, nuevo comienzo, sentí una mezcla rara de satisfacción y compasión. Porque en el fondo, yo sé que él no entendió nunca lo que realmente rompió. Que sigue creyendo que lo malo fue el beso. O la decisión de volver con su ex sin avisarme. O el mensaje que no me respondió. Pero no. Eso fue solo la chispa. Lo que realmente lo hundió fue esa costumbre suya de usar personas como escalones. De apoyarse en la entrega ajena sin dar nada real a cambio. De pensar que todo lo que no se grita desaparece. Que las personas que se quedan calladas también se quedan quietas. Yo me moví. Y lo hice en muchas direcciones. Mientras él caía, yo crecía. No porque su caída me impulsara, sino porque por primera vez dejé de distraerme con alguien que solo sabía restarme. Presenté mi primer artículo en un evento nacional, participé en un programa de formación internacional, y me ofrecieron una beca que jamás me habría imaginado conseguir el año anterior. No fue por suerte. Fue por dejar de invertir energía en quien nunca pensó invertir en mí. Fue por redirigir toda la entrega que antes usaba para sostenerlo a él, para sostenerme a mí misma. Mi relación con el chico del grupo sigue, y aunque no todo ha sido perfecto, porque ninguna relación sana lo es, hay algo que permanece intacto desde el primer día, el respeto. Jamás me ha hecho sentir como un experimento, como un a ver qué pasa, como una historia que no se puede contar. Con él no hubo secretos. No hubo es muy reciente, esperemos. Con él todo fue de frente. Y por eso funcionamos. Porque llegué limpia, pero con los ojos abiertos. No traía la necesidad de que alguien me salvara, porque ya me había salvado sola. Un día, caminando con él por el campus, pasamos frente al mismo lugar donde mi ex mejor amigo me besó por primera vez. No dije nada. Solo lo miré un segundo y seguí caminando. Él me preguntó si todo bien, y yo respondí que sí, que todo perfecto. Porque lo estaba. Porque por fin podía pasar por esos lugares sin sentir que me desarmaba por dentro. Porque ya no dolía. Ya no ardía. Ya no me pesaba. Lo último que supe de él, de mi ex amigo, el de los discursos bonitos y las promesas huecas, fue que intentó contactar a una de las chicas con las que también jugó en el pasado. Ella me lo contó, riéndose, como quien ve a un perro que vuelve al lugar donde lo espantaron. Me dijo que lo dejó en visto. Que no necesitaba más explicaciones. Que gracias a lo que compartimos entre nosotras, había entendido que no estaba sola, que no había sido culpa suya. Y eso fue otro tipo de justicia, saber que mi historia no solo sirvió para cerrar mi propio ciclo, sino para ayudar a que otras también cerraran el suyo. Que ya nadie más cayera en su mismo juego. Que su red se rompiera por completo. Hay quienes dicen que la mejor venganza es vivir bien. Yo no estoy del todo de acuerdo. Para mí, la mejor venganza es vivir bien, pero asegurarte de que esa persona que te subestimó te vea hacerlo. Que sepa que fracasó donde tú floreciste. Que entienda que no puede construir un imperio sobre los escombros de quienes sí lo quisieron de verdad. Y que ese entendimiento lo acompañe en cada intento futuro de repetir el mismo patrón. Yo no fui un error en su vida. No fui una aventura confusa. No fui una amiga que se confundió. Fui su espejo. Fui quien le mostró todo lo que realmente era, y todo lo que nunca pudo sostener. No fui su secreto. Fui su consecuencia. Y ahora, cada vez que él se mira en el reflejo distorsionado de lo que perdió, sabe que el silencio que más le pesa no es el mío, es el suyo. Porque mientras él callaba lo que hizo, yo escribía mi camino.
Y en ese camino, él quedó atrás. Doblado, olvidado, irrelevante. Justo como trató de hacerme sentir a mí.